Muy buenos días. Saludamos a todas las redes sociales que van a ver este video. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Tenemos esta plataforma de Facebook y YouTube, que nos puede seguir ahí también como Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo en YouTube. Y Facebook Vida Nueva en Cristo. Es aquí donde transmitimos en vivo todos los domingos. Hoy 2 de junio del 2024. Vamos a estudiar esta serie de, tal vez nos lleve 1, 2 o 3 domingos, que se titula La ambición del poder. La ambición del poder. Vamos a ver, bajo la Biblia, si como cristianos podemos tomar decisiones. ¿Quién nos va a gobernar? ¿A quién vamos a elegir? Porque como cristianos tenemos ese derecho. En la Biblia entendemos que el gobierno, que ya no es de Dios, porque el gobierno de Dios es teocrático. Teodios, ¿sí? Crático, Dios manda. Teocrático. Y ahorita en este tiempo pasó a ser democrático. Democracia significa el pueblo manda, el pueblo elige. Y como cristianos tenemos que saber bajo la Biblia si podemos seleccionar o votar o elegir al que nos va a gobernar, ya sea presidencia municipal, gobierno estatal y presidente de la República. He visto que es necesario que como congregación aprendamos, estudiamos este tema. No es que vayamos a hablar de política, sino que tenemos que leer como cristianos de qué manera, cómo podemos que nuestro voto, nuestra decisión, sea por el candidato o la candidata, vayas en este tiempo, vaya de acuerdo a los principios de Dios. Mire, porque a veces hay un desconocimiento bíblico en la iglesia, en los cristianos, por no conocer la palabra o por no recibir todavía estos estudios. Decimos esto: no hablemos de religión ni de política, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Eso es cierto. Pero nosotros como cristianos ni hablamos de religión ni hablamos de política, porque ese no es el tema central el domingo o en la iglesia, de predicar religión ni predicar política. Eso no lo hacemos y no lo vamos a hacer. Pero como cristianos tenemos que tomar la decisión y no ser como Pilato, de que él dejó que el pueblo de Israel, los judíos, decidieran a quién iban a soltar, a dejar libre. Nada más anote como referencia, Marcos capítulo 15, versículo 15. Usted puede leer ese pasaje en su casa porque no nos vamos a meter, pero estoy dando la base bíblica. Voy a poner muchas bases, vamos a leer mucho. Yo quiero que se ponga abusado ahí en las cartas de Samuel, que le ponga un separador. Marcos capítulo 15, versículo 15. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Si usted ha leído los evangelios, va a recordar lo que le voy a decir.
estaba ya para celebrarte la fiesta de la Pascua. Ustedes sabían que había que sacrificar un cordero entre las 2 tardes. Y Cristo ya estaba para morir en la cruz. Y precisamente Cristo murió el día que se sacrificaba el cordero, el día de la Pascua, el 14 de Nisan, de acuerdo al calendario judío, el 14 de Nisan, que hoy en día cae entre marzo y abril. Es por eso que en estas fechas se celebra la llamada Semana Santa, que de acuerdo a la Biblia no existe la Semana Santa, ¿verdad? Eso fue inventado por el Vaticano, pero se celebraba la fiesta de la Pascua. ¿Y qué pasó en este capítulo, en este pasaje que le quiero comentar? Que le llevan a Jesús ante Pilato los judíos y los sacerdotes porque no les pareció que ese hombre viniera a cambiar su religión y ese hombre viniera a hablar de un nuevo reino, de un nuevo gobierno. Porque cuando Jesús hablaba del reino de Dios, el reino de mi Padre, estaba hablando de un gobierno. Cuando la Biblia habla de la palabra reino, se refiere a un gobierno. Y ese es el gobierno de Dios que ahorita los cristianos estamos viviendo, estamos ya reinando, gobernando con Jesús espiritualmente, que solamente lo podemos ver en la Biblia con estos ojos espirituales. Para los que ya nacieron de nuevo, les dan ojos espirituales y les dan oídos espirituales para que puedan oír y puedan ver lo que el mundo no puede ver. Y en esta fiesta se acostumbraba que en el día de la Pascua, si había 2 presos, podían soltar a uno. A un preso, pero eso lo tenía que decidir el pueblo y no el gobierno. Y Pilato, representando al gobierno político en ese tiempo, le llevaron a Jesús y él vio que no hallaba nada en ese hombre y lo tachó de loco a Jesús. Entonces, ¿cuál es el temor que tienen contra este hombre? Ya lo entrevisté, ya platiqué con él y no veo nada en él. O sea, no veo nada que como que algo poderoso, como que fuera un gran hombre, un superhéroe. No halló nada en él. Y por eso, cuando estaba con la presión del pueblo, que crucifícale, 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 entonces, ¿qué hizo Pilato? Se lavó las manos y dejó que el pueblo decidiera. Cuando Pilato no ve ninguna culpa en él, en Jesús, y él no quería, más cuando viene a su esposa y le dice en Lucas, Pilato, he tenido muchas pesadillas por ese hombre. Ese hombre es inocente y he estado teniendo muchas pesadillas. Y dice el Evangelio de Lucas que cuando Pilato recibe esa noticia de su esposa, le dio temor, como que diciendo, caray, como que, ¿qué tal que este hombre sí es alguien especial? No sea que vaya a ser de Dios y aquí me voy a estar metiendo con Dios, pensaba Pilato. Entonces, cuando ve Pilato, escucha eso de su esposa, tuvo temor y mejor dijo, no, astutamente dejó que el pueblo decidiera y que ellos eligieran a quién se iba a soltar y a quién se iba a crucificar. ¿Y qué pasó? Pilato se lava la mano y deja que los demás decidan a quién se iba a liberar en ese día y liberaron a Barrabás.
Y qué casualidad que en el día de la expiación, si se acuerdan los que estudiamos Levítico, había 2 borregos que seleccionaban, si se acuerdan cuando estudiamos Levítico, en el día de la expiación a uno dejaban ir y a uno sacrificaban. ¿Se acuerdan? Qué casualidad que coincidía tal y con la vida de Jesús, porque era sombra y figura de lo que había de venir. Cuando dice la Biblia que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el sacrificio de los corderos y toda la ceremonia de Levítico, era sombra y figura. ¿En qué? En el que iba a venir, en Jesús, que Él era la figura de lo que se hacía en el día de la expiación. Entonces, tenemos que aprender como iglesia que no debemos de ser como Pilato. Porque la Biblia no nos manda a que nos metamos a la política. O que yo como cristiano me quiera meter de candidato, senador, diputado, presidente, etcétera, etcétera. Eso no va de acuerdo en la Biblia. Porque sabemos que como cristianos no va a funcionar, aunque yo sea nacido de nuevo y entienda este principio. Si yo me quiero lanzar como candidato, no va a funcionar, porque este gobierno ahorita no es de Dios. Dejó, permitió, no era la voluntad de Dios, pero permitió por la mayoría del pueblo, hablando el pueblo, ahora sí, el mundo entero, o por lo menos esta nación, México. Entonces, tenemos que aprender que no debemos de ser como Pilato. No tenemos que pensar de esa manera, bueno, yo no voy a ir a votar, que ellos hagan lo que quieran, etcétera, etcétera, porque cometemos un error. Porque como ciudadanos, otra cosa que seamos cristianos, y tenemos que madurar y ser cristianos maduros, ¿sí? Pero podemos hacer valer nuestro derecho, porque el gobierno que tenemos político recibe nuestros impuestos, pagamos nuestros impuestos, y mientras estemos aquí, aunque no somos de aquí, somos peregrinos, pasajeros, nada más, aunque no, pero mientras estemos, tenemos que hacer valer nuestro derecho y tenemos que saber a quién elegir. En este tiempo no hay a quién irle, porque todos van por el dinero, se han corrompido. Es mentira que México va a progresar, que cualquier país va a progresar. Eso es mentira, no va a progresar hasta que venga Cristo a reinar e instalar su gobierno, que va a ser teocrático. Ahí mejorará México. Bueno, aunque México ya no estará para el reino milenial, ¿verdad? Pero las naciones que estén en el reino milenial van a ser bendecidas. Por eso le he dicho que necesita usted escuchar el reino milenial que tengo ahí en la página de YouTube. Está la serie completa para que usted pueda comprender esto que le estoy ahorita comentando. ¿Cómo va a ser ese gobierno? ¿Cómo va a ser el gobierno teocrático de 1000 años, que se llama el milenio, donde vamos a estar nosotros como cristianos reinando y gobernando con Cristo? Ahí es la iglesia que va a gobernar, pero ya no bajo partidos políticos, porque ya no habrá democracia, será teocracia. Dios, Jesús, directamente va a elegir a los varones más maduros en ese tiempo para que vayan a gobernar a las naciones. Y eso está en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Jesús mande, Pancho López, te vas a Colombia, tú de presidente,
porque vamos a poner el ejemplo. Es ahí donde Jesús directamente va a decidir quién va a gobernar a las naciones. Es la iglesia. Hasta ese tiempo, la iglesia gobernará y ya será un gobierno diferente, donde ya no habrá partidos políticos, ya no habrá policías, ya no habrá ejércitos, ¿verdad? Serán diferentes las leyes, porque todos los que estén en el reino milenial tendrán ahí sí que someterse directamente a Jesús. La iglesia es aparte, la iglesia ya no tendrá pecado en el cuerpo, será quitado en el día del rapto con la glorificación. Entonces nosotros estaremos limpios y nosotros ya no habrá esa lucha que tenemos ahorita, esa rebeldía que tenemos contra Dios, de que tenemos dos divinidades, dos personas aquí dentro, el Espíritu Santo y la carne, que se están luchando, poniendo entre sí, como dice Gálatas 5:19 en adelante, sino que se habrá quitado ese pecado de por vida. Entonces podremos sin ningún problema obedecer a Dios. Muy bien, y Cristo, al estar en vivo y a todo color, ahí el mundo que esté presente en ese momento, los que no tengan cuerpo glorificado, van a entender y a ver a Jesús directamente cara a cara, y por eso será diferente ese gobierno, porque ahí sí ellos van a tener mucho más responsabilidad al estar viendo a Jesús, que está Él gobernando el mundo. Jesús va a ser el presidente mundial. Ahí sí, Jesús va a gobernar el mundo y la iglesia las naciones. Tanto que hasta en la Biblia habla de que el rey David otra vez va a gobernar, va a reinar a Jerusalén, y los 12 apóstoles van a reinar y a gobernar las 12 tribus de Israel. Tanto que hasta en la Nueva Jerusalén, sus nombres de los 12 apóstoles, dice Apocalipsis, estarán escritos en los muros, en las entradas de la Nueva Jerusalén. Muy bien. Entonces, tenemos que aprender a tomar decisiones y no hacer de menos. No hacer de menos. Y por eso, el pastor Chuy Olivares se tuvo la necesidad de aventarse 10 prédicas, ahí está en su página, 10 prédicas, el cristiano y la política. ¿Por qué Dios quiso que se hablara de política, el cristiano y la política? Porque a Dios le parece bien que como cristianos necesitamos entender cómo debemos actuar con la política o con el gobierno que nos gobierna a nosotros. Y que es cierto, pastor, pero ¿para qué estamos hablando de esto si Dios pone y quita reyes? En Daniel capítulo 2, versículo 21, es cierto, Daniel dice así, que Dios pone y quita reyes. Pero si no hemos entendido el contexto o el trasfondo de lo que quieres decir ahí, es cierto, Daniel tiene razón, que él pone y quita reyes, pero no quiere decir, bueno, entonces ¿para qué voto si Dios ya sabe quién va a ganar? Si ya decidieron quién va a quedar, entonces ¿para qué? No. Dios pone en este tiempo de lo que el pueblo pida, lo que el pueblo decida, lo que el pueblo quiera tomar esa decisión de que, bueno, ustedes quisieron, ustedes decidieron de acuerdo a sus pensamientos, ok, yo lo pongo porque ustedes lo decidieron. Y eso es lo que vamos a ver en la Biblia. Vamos a entender el trasfondo, el contexto de que ¿por qué Dios permite que quede tal presidente o tal gobernador? Porque si Él lo puso, Él lo permitió, no era la voluntad tal vez, pero como el pueblo eligió, la mayoría de votos se fue contra este candidato, ok, Dios permitió y lo puso. Y lo quita
y lo quita también. Cuando Dios se vio obligado a entrar en acción, como lo hizo con el presidente ¿cómo se llama el presidente que maldijo a Israel? El presidente Chávez. Por maldecir a Israel, dijo estas palabras: y maldigo a Israel desde mis entrañas. Y lo maldijo. Y días después, cáncer en las vísceras, en las entrañas. Y así como al rey Nabucodonosor, al no darle la gloria a él, Dios permitió, como rey de Babilonia, entonces, ¿qué hizo Dios? Lo quitó, lo enloqueció, porque no le quiso dar la gloria a Dios, dijo que ese gobierno él lo había creado, y ustedes, si han leído Daniel, quedó loco por un tiempo hasta que reconoció al Dios verdadero y lo restauró. Es ahí donde entendemos por qué es que dice Daniel, Dios pone y quita. No es nada más de, sí, es que Dios ya sabe y Él lo va a permitir y Él lo va a poner. Entonces, ¿para qué me meto? No, no es así. Por eso lo vamos a estudiar bajo la lupa, con la palabra que dice, vamos a ver las bases bíblicas. Si es cierto lo que yo les estoy diciendo, lo vamos a entender bajo la palabra de Dios. Pero no seamos como Pilato. ¿Está ahí en 1 Samuel capítulo 7? Vamos a leer. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si usted tiene la Valera ahí, dice Samuel, juez de Israel, porque él gobernaba al pueblo de Israel. Entonces vamos a empezar a ver que Dios gobernaba a Israel a través de los sacerdotes y de los profetas, porque Dios hablaban los profetas, venían los profetas y hablaban al pueblo, y el pueblo se sometía a lo que había dicho Jehová. Y así, hasta Samuel, venía Dios gobernando. El reino de Dios era teocrático en ese entonces. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot. Miren, la apostasía, la idolatría de Israel. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid. ¿Y qué cosa? Y os librará de la mano de los filisteos. En ese tiempo, la nación de Israel estaba bajo el yugo, la opresión de los filisteos. Tal y como cuando en el tiempo de Jesús, Israel estaba bajo el yugo ¿de quién? De Roma, de los romanos. De la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Esta palabra juzgó, los gobernó. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová.
Así fueron, ponga atención, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad. Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Qué vemos acá? Que mientras Dios gobernaba a la nación de Israel a través del profeta Samuel, o sea que Dios decidía quién iba a gobernar y Dios puso a Samuel y los llamó desde niño. Usted tendría que leer el versículo 2 y 3 de Samuel, donde llaman a Samuel, donde Samuel escucha desde niño la voz de Dios y se para un día y dice, heme aquí, tu siervo oye. Tendría que leer los primeros capítulos para que entienda usted que Dios llamó a Samuel. Dios eligió conforme Samuel fuera creciendo y vio su caminar, su obediencia, sometimiento a Dios, caminar bien con Dios, Dios lo llama para gobernar. Y vemos aquí cuál fue la diferencia que hubo mientras que Dios gobernaba a través de sus profetas. Dios los bendecía y les daba la victoria contra sus enemigos. ¿Qué es lo que hacía Dios? Al permitir que su pueblo se dejara gobernar por él, Dios los respaldaba y les daba la victoria contra los enemigos. Y es así donde mientras Samuel gobernaba, el pueblo de Israel tenía victoria. Pero miren, ¿qué pasó después? La nación de Israel, al ver que las naciones paganas, las ciudades paganas, como los amorreos, los filisteos, los cananeos, los jebuseos, etcétera, etcétera, ellos se gobernaban entre sí, elegían a un rey, como los amalecitas, como el rey de Amalec, de los amalecitas, etcétera, etcétera, etcétera. La nación de Israel, al ver eso, ellos en su corazón querían tener un rey, tal y como las naciones, y se rebelaron contra Dios, y ya no quería que los gobernara Dios, sino que querían un rey conforme a lo que ellos desearan según su corazón, y ya no querían que Dios los gobernara. Vamos a ir al capítulo 8, primera de Samuel, capítulo 8 del versículo, ahí dele la vuelta, al capítulo 8. Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahí está, jueces. Por eso el libro de jueces habla de los que gobernaban. Por ahí puso a sus hijos por jueces para que gobernaran a Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Que lo que hacían los hijos de Samuel, se pervirtieron, pervirtiendo el derecho, o sea, recibían soborno, recibían dinero, si había un pleito ahí, pues el que tenía la culpa venía y le daba una mochada, una lana a los hijos de Samuel, y ayúdame, échame la mano, aquí está mi mordida, y así se prostituían los hijos de Samuel, recibiendo dinero, dejándose sobornar. Entonces, versículo 4, siga leyendo conmigo. Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora, ¿qué cosa? Un rey
que nos juzgue, que nos gobierne, como tienen todas las naciones. ¿Por qué la nación de Israel, en vez de venir ante Samuel y decirle, ¿sabes qué? Samuel, tus hijos se han tan pervertido, ¿sabes qué? No vemos bien, y es cierto, así nos va a pasar como cristianos, nuestros hijos no van a andar bien, se van a apartar de Dios, se van a apartar, etcétera, etcétera, y ahí va a ser el problema, y los que nos quedan nada más orar, que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Pero ¿por qué no vino la nación de Israel y le dijo a Samuel, Samuel, ¿sabes qué? Tus hijos se han pervertido, etcétera, etcétera, ya no nos parece, no está bien, de acuerdo a las leyes de Dios, no está bien lo que están haciendo tus hijos, Dios no está a favor de eso, por favor, queremos que tú le pidas a Jehová que mande a alguien que nos gobierne. Porque tú ya estás viejo, ya estás anciano, ya no puedes caminar bien, tu vista ya no da más. Pero sabemos que, Samuel, si tú le oras a Jehová, porque así como le oraste en el día de la batalla contra los filisteos, ¿sí? Y Dios nos dio la victoria, tú puedes orarle a Jehová y que nos dé otro en tu lugar, Samuel. Queremos otro gobernante, otro juez que sea como tú. ¿Por qué no lo hicieron? Miren, a veces es cierto que como cristianos, vamos a ver al final de esta serie que también los discípulos de Jesús hicieron lo mismo. Ellos querían sentarse en el trono. ¿Se acuerdan que el amor no busca lo suyo? Estudiamos Marcos 10:35, que vinieron dos discípulos a pedirle a Jesús que cuando viniera en su reino a gobernar, que querían el uno y el otro sentarse a su derecha, el otro a su izquierda. Entonces, sabemos que como cristianos, así como los discípulos cometieron ese error de ir ante Jesús y pedirle ese puesto, ¿verdad? Ellos estaban en un proceso, estaban siendo discipulados por el Señor durante 3 años y medio. Y faltaba, Jesús los estaba preparando, pero sabíamos que no iba a ser suficiente los 3 años de preparación de discipularlos, sino que iba a llevar más años para que ellos maduraran y crecieran. Y así nosotros, mientras estamos en este proceso de recién convertidos, nos falta madurar, crecer, conocer la palabra para ver el otro lado de la moneda, escuchar, ser humilde, esperar a recibir la enseñanza y dirá, bueno, ahora entiendo que hay un equilibrio en la palabra de Dios. Entonces ahora veo más claro, estaba yo en un error pensar así y no hay problema, no es pecado delante de Dios porque sabe Dios que tú estás creciendo. Por eso les he dicho, sean mansos y humildes como el Señor, seamos. Y Dios no está en contra de que tú cometas un error en pensar equivocadamente, ¿verdad? En cuanto al tema de la política y todo esto, etcétera, etcétera. Y no está en contra, sino que sabe que estás en un proceso. Pero también Dios está esperando a que tú seas manso y humilde para recibir la enseñanza. Y cuando tú terminemos este estudio, porque no lo vamos a terminar hoy, entonces vas a tener otro panorama diferente, cómo debemos actuar en este tiempo bajo este gobierno democrático, que será por un breve tiempo. Y tiene que cambiar tu perspectiva y tu forma de pensar. Entonces dirás, bueno, es cierto, estaba yo equivocado. Yo pensaba que no teníamos que ver nada con la política y que no sé qué, etcétera, etcétera. Y por eso tenemos que terminar. Y por eso les dije, vamos a leer mucho. Para que usted con sus propios ojos corrobore lo que yo le estoy enseñando y que no crea que lo voy a sacar de contexto, ni nada, ni manipular nada, porque yo tampoco estoy a favor de la política, pero la Biblia nos enseña que tenemos que someternos a un gobierno.
Pero mientras que no nos prohíban reunirnos y leer la Biblia, ok. El día que nos prohíban leer la Biblia como en Estados Unidos, ahí sí va a haber problema. Ahí sí nos vamos a tener que rebelar. Pero gracias a Dios tenemos un gobierno que no hace eso. Entonces, ¿por qué en el versículo 5 que estamos leyendo, por qué no vino la nación de Israel o el pueblo a decirle a Samuel, Samuel, mira, tú ya vas a morir en cualquier momento, ya estás viejo, por favor, órale a Jehová y que nos dé otro profeta como tú, no sé, que alguien envíe Jehová como tú has sido con nosotros? Porque vamos a leer más adelante que Samuel, cuando ellos piden rey y les hace su gusto y les dice, les voy a decir una cosa, para que vean la diferencia entre el gobierno de Dios y entre el gobierno que ustedes van a tener de ahora en adelante, su rey que han pedido. ¿Cuándo les robé? ¿Cuándo les hice algo? ¿Y cuándo esto? ¿Cuándo vieron en mí lo que hace el gobierno ahorita? Y ellos le contestaron, nunca. ¿Ok? Se los estoy diciendo para que vean la diferencia de gobierno entre Dios y entre el rey que ustedes quieren. Muy bien. He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyes ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero, versículo 6, lea conmigo ahí, vaya leyendo. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Porque lo que esperaba Samuel, ok, bueno, entiendo, comprendo, ellos tienen razón, yo en cualquier momento ya parto de esta vida, pero no me pareció que ellos hayan dicho que yo les elija un rey. No me pareció esto que me dijeron, porque yo esperaba de ellos que vinieran y me dijeran, Samuel, órale a Dios para que nos mande otro juez como tú, otro profeta. Queremos que Dios nos siga gobernando, así que órale a Dios para que no sea que Él nos mande. Pero cuando Samuel escucha esas palabras, dice que no le agradó a Samuel esta palabra que dijeron. ¿Qué palabra? Que les pidieron rey como las demás naciones. ¿Qué estaban haciendo? Rebelándose. Ellos querían un rey. Querían elegir al tiempo de hoy un partido. Es cierto que vamos a poner nada más México. México, porque lo mismo pasa con las demás naciones. México, todos los ciudadanos mexicanos, en el caso de los que no son cristianos, no conocen la palabra de Dios, ellos dependen mucho del hombre. Al no conocer la palabra, ellos sí dependen más del diputado, del presidente, etcétera, etcétera, al no conocer. Y como esto se ha corrompido desde los tiempos de Samuel, entonces, si el mundo no cristiano, si tus familiares que no son cristianos, entendieran que Dios desde el principio gobernó a la raza humana a través de Él, delegando autoridad en hombres, en sacerdocio, en profetas, etcétera, etcétera. Si el mundo supiera este principio en la palabra de Dios, creo que nos podríamos poner de acuerdo y orarle a Dios para que nos dé un presidente de acuerdo conforme a su voluntad. Pero como se ha corrompido esto y la gente lo entendemos como cristiano, yo como cristiano lo entiendo y lo comprendo porque yo estaba así antes de ser cristiano. Yo miraba y el más populacho decía y le voy a dar mi voto. Pero no entendía todos estos principios, ni me enteré si esos presidentes, esos gobernadores iban en contra de los principios morales de Dios. Yo ni supe ni nada. Yo nada más fui y a la boleta, tas, y tas. El mundo hoy lo hace. Cuando no discernimos o no vemos más allá, cometemos ese error.
Las naciones cometen ese error. Las personas que no son cristianas. Y aún dentro de la iglesia cristiana sí se sigue cometiendo ese error. Hay un debate. Hay un debate entre cristianos. Ahorita, unos defendiendo al que está ahorita y otros que están en contra. Y es cierto. ¿Por qué hay eso? No debería existir. Por la falta de conocimiento en los que están en ese modo de pensar. De que ya parece que lo idolatran. Etcétera, etcétera. Tal vez porque no les han dado estas enseñanzas. Por eso, el pastor Chuy, al ver eso en su iglesia, y lo dijo, que hubo pleito, después discusión entre los cristianos fuera de la iglesia, por esa prédica que él compartió. Aún así, no lo entendieron. Y como cada pastor conoce a sus ovejas, yo conozco a mis ovejas y ellas oyen mi voz y me siguen, Juan capítulo 10, y esa es la responsabilidad del pastor, debe de conocer a sus ovejas, ¿sí? El pastor Chuy, al verse así en ese asunto de que hay división, hay todavía, no sé qué vaya a pasar, se vio obligado a predicarles. ¿Por qué? Porque se tuvo que tomar el tiempo de 10 prédicas, el cristiano y la política. No dijo el mundo y la política, el cristiano. Para que a ver si así entendiendo un poquito y se supieran comportar mejor como cristianos maduros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy el mundo, al no conocer, al no discernir cuál es el trasfondo ahorita de cada partido, y estaban aburridos, es cierto, estábamos aburridos de los demás partidos y esto, ya estábamos hasta acá, etcétera, etcétera. Al venir alguien diferente con unas posturas, pues claro, queríamos algo diferente. Y como no conocíamos la palabra y no escudriñamos un poquito más, no lo estudiamos al candidato, no investigamos en Google cuál eran sus propuestas, cuál era así. Pero lo más importante, ¿qué decía ese candidato de acuerdo a la palabra de Dios? No lo vimos, no nos tomamos la molestia, ¡fum! Y vamos. Queremos algo diferente y vamos. Por eso, también la nación de Israel, al rebelarse, pensaba que es que ya estar bajo el gobierno de Dios, ya es mucha presión, no sé, Dios nos quiere tener así, bajo su yugo, etcétera. No podemos hacer nada, no podemos hacer tranzas, no podemos, etcétera, etcétera. Queremos mejor un rey conforme las naciones tienen, así como las naciones. Que permitan el aborto. Que permitan el matrimonio igualatario. O sea, que permitan el matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿verdad? Que permitan el aborto, que apoyen a la agenda LGBT, etcétera, etcétera. Y que cuando vayan a hacer sus eventos, la iglesia no puede participar. Solo la religión sí. Y la iglesia cristiana no. Cuando un gobernante, un presidente ha permitido un evento donde esté él, que la iglesia esté presente o que inviten. Nunca. Solamente la religión. Por eso, qué casualidad que en cada ciudad, en cada pueblo, siempre está el gobierno político, la oficina, la presidencia municipal, el gobierno estatal y a un costado la religión.
¿Por qué? ¿Por qué no permiten que esté una congregación también ahí presente? Así es el mundo. Al no conocer la palabra, no entienden, desechan, etcétera. No, ellos no, la religión sí. Y por eso la política y la religión van de la mano. Y qué casualidad que va a pasar, está pasando y va a pasar lo mismo. El anticristo que va a representar al gobierno político y el falso profeta que va a representar al gobierno religioso van a ir de la mano. Y el falso profeta, dice Apocalipsis, que va a llevar al anticristo a la cúspide. Es la religión que en ese tiempo, la religión va a hacer que el anticristo llegue a la cúspide. Que el mundo reciba como al Mesías, al anticristo. Pero al final, cuando el anticristo llega a la cúspide, se va a deshacer de la gran ramera, de la prostituta espiritual. Lo va a perseguir, lo va a quemar. El anticristo va a quemar al Vaticano, lo va a bombardear y lo va a perseguir al Papa y al falso profeta. Porque ya no los va a necesitar. Porque a los 3 años y medio ya no necesito la religión para que me apoye. Ahora se acabaron las religiones. Ahora yo soy Dios. Nada más. A mí me van a adorar. Por eso a los 3 años y medio se van a acabar las religiones. Y el anticristo se proclamará Dios y se sentará en el lugar santísimo del tercer templo que se va a construir en Israel después del arrebatamiento. Pero ese es otro estudio. Pero vemos pues de que la religión, cuando hablamos de religión, estamos hablando religión, religio en el latín, volver a ligar. Volver. Siempre la palabra el prefijo es volver, resucitar, volver a vivir, rellenar, volver a llenar y así sucesivamente. Pero religión es volver a ligar, ligarse con Dios. La religión lo que hace es ligarse, unirse con Dios, pero no a través de Jesús, a través de mandamientos, sacramentos, liturgias de hombres, impuestos por hombres y no por Dios. Por eso es que nosotros no hablamos de religión, sino que hemos entendido, tenemos que entender bien claro, tener bien claro el precepto, qué significa religión y qué es el cristianismo. El cristianismo no es una religión, porque el cristianismo no fue fundada por un hombre, no tiene un líder mundial como las religiones. Las religiones tienen su fundamento en un ser humano que las inventó, todos, menos el cristianismo. El cristianismo, si te preguntan, bueno, ¿quién es tu líder mundial? Tú que eres cristiano, debe haber un líder, porque todas las religiones tienen un líder mundial. ¿Qué le vas a contestar tú? Si estás preparado, si estás leyendo, le vas a contestar, mire, el cristianismo no es una religión, es una relación personal con alguien que vive y se llama Jesús. Y el cristianismo fue fundada por la llegada del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí nace el cristianismo con 3,000 personas que se convierten después de la predicación de Pedro y se bautizaron en aquel día casi 3,000. Esto lo tienes que tener de memoria, estar preparado tú para presentar defensa, la apologética. Por eso que cuando decimos, es que de religión no hablemos ni de política porque no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, no te vas a poner de acuerdo tú porque estás inmaduro. No sabes, te falta conocimiento. Pero cuando ya conoces, entonces ya podemos tener un acuerdo, ¿no? Es que no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. Espérate a que terminemos la enseñanza completa y después puedes dar tu opinión.
Tienes que ser humilde, esperar. Por eso, lo vamos a estudiar bajo la lupa. Y ustedes se van a dar cuenta que esta enseñanza no está siendo ni va a ser sacada de contexto. Todo tiene una lógica. Cuando el pueblo de Israel, queremos un rey como tienen todas las naciones, es lo que está haciendo el mundo de hoy. Queremos este color, queremos este partido, y duro y duro, y duro y duro, y duro y duro. Entonces, ¿qué hace Dios? Ándele pues, ahí está. Dios lo permite, Dios lo puso. Ahí es donde se cumple Daniel 2:21. Y Dios pone y quita reyes. Por la necedad, por no saber pensar, no conocer. Se van contra el mejor postor. Y no les importa, hablando de la gente no cristiana, no les importa que vaya en contra de los principios de Dios. Porque algo les prometió, algo les dijo que les iba a hacer o les iba a cumplir, y con eso les se conformaron. Y no importando que va en contra de los principios. No me importa que permita el aborto. No me importa que haga los matrimonios igualitarios del mismo género, del mismo sexo. Yo lo que quiero, que me pavimenten mi calle. Yo lo que quiero, que me den un apoyo. Yo lo que quiero, que me den esto. No importa. Y así estaba Israel. Se estaban rebelando contra Dios. Todo esto lo vamos a ir viendo, por eso vamos a leer mucho. Se estaban rebelando contra Dios. Y miren, sigamos leyendo. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y a Samuel oró Jehová. Mire, el versículo 7 es clave. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no, ¿qué cosa? Reine sobre ellos. Reine es gobernar. Para que yo no gobierne. Por eso cuando hablamos del reino de Dios, cuando se pronuncia en el Nuevo Testamento el reino de Dios, está hablando del gobierno que está ahorita espiritualmente, que nosotros solamente podemos ver, entender, que estamos ya en un nuevo gobierno, en el reino. Por eso a Nicodemo le dijeron: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces del agua y del espíritu, no vas a entrar al reino de Dios. El gobierno de Dios que ahorita está, no, mira, Nicodemo, no vas a poder ver cómo Dios va a empezar a gobernar a partir de ahorita en adelante. Va a seguir el reino, el gobierno terrenal, pero el gobierno de Dios lo van a poder solamente ver y entender y comprender solo aquellos que hayan nacido de nuevo. Por eso cuando nacemos de nuevo se nos dan ojos espirituales, oídos espirituales, para que podamos ver y entender espiritualmente cómo es que nos quiere gobernar Dios. Porque no te han desechado a ti. Samuel, en su parte humana, como humano, sabe haber sentido triste, ¿no? Sabe haber sentido triste porque tal vez humanamente él pensó: bueno, qué mala onda. Ya no quieren que yo les siga gobernando. Ya les caí mal. Ya les aburrí. Ya no quieren que yo siga siendo su pastor. Ya no quieren que yo siga siendo su líder. No les gusta cómo los gobierno, cómo los guío, cómo les hablo, cómo les predico. Ellos quieren escuchar lo que sus oídos quieren y no quieren escuchar lo que dice Dios. Ellos quieren escuchar que les hagan cosquillitas, que les hablen tierno, becho, apapacho, y está bien. La palabra tiene que ser equilibrada. No te han desechado a ti, a mí me han desechado para que no reine
para que no gobierne sobre ellos. Miren el error garrafal que cometió la nación de Israel. Y eso es lo que pasó con el mundo. Al no predicarse la palabra, mire, el mundo y las naciones están ciegos espiritualmente. Por eso es muy importante la predicación de la palabra. Por eso es muy importante que usted compartir, terminando esta prédica, like y comparta en su Facebook para que sus contactos algún día, ¡pum!, le den clic y puedan verlos, abrir los ojos con esta predicación. Sigamos leyendo. Conforme a todas las obras, dice, hablando Jehová, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, ¿qué estaban haciendo? Se estaban rebelando contra su líder, contra el que los gobernaba, contra Samuel. Se rebelaban. Ahora, dice pues, versículo 9, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. ¿Sabes qué, Samuel? Muy bien. No hay problema. Ya me desecharon a mí. No los puedo obligar. No los quiero a la fuerza. Quiero que me amen con un libre albedrío. Pero diles cómo los va a tratar el rey que ellos quieren. Y van a ver la diferencia si yo así los trataba. 10. Y refirió Samuel todas las palabras que Jehová al pueblo que le había pedido el rey. 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes, gabinete presidencial, secretarios, etcétera, etcétera. Vamos a ir traduciendo, cambiándolo al tiempo de hoy, porque eso es lo que vamos a ver, cómo es que se aplica al tiempo de hoy. Jefes, gabinete presidencial, etcétera, etcétera. Jefes de área, jefes de departamento, ¿verdad? De miles y jefes de cincuentenas los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de su carro. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a su siervo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Imagínense. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. ¿Sabes qué? No importa lo que tú nos digas. No importa que lo que tú nos digas. Nosotros queremos rey. No importa lo que este partido esté en contra de Dios. No me importa. A mí que me dé mi apoyo y que me pavimente mi colonia, mi banqueta, y con eso estoy a gusto. Y que nos cumpla lo que nos prometió en el Estado. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y le refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Ok, ¿sabes qué, Samuel? Cúmplele su capricho. Están duro y duro y duro y duro. Quieren este partido. Ok, dáselos.
Y por eso tenemos que tener mucho cuidado como cristianos. ¿A quién vamos a elegir? Entender muy bien. No importa lo que vaya a hacer. Si nos promete muchas obras y esto y eso, bueno, está bien. Pero vamos, lo que nos importa, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice contra los principios de Dios? Al final les voy a poner un video para que vean qué principios tiene el gobierno que está ahorita. Y es video reciente. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Yo por eso, antes de que empezara este sexenio, discerní, vi un video donde él dijo, no tenemos ningún problema con la agenda LGBT. Entonces, este va a estar a favor. Porque sabe que si se pone en contra de todos ellos, lo que el mundo quiere, se le viene el mundo encima y no le dan el voto. Por eso al presidente Trump, cuando entró el primer día, tomó lugar el primer día en la presidencia, fuera la agenda LGBT, no se va a apoyar. Y se le vino el mundo encima, que hasta Madonna y esta actriz de Hollywood, Scarlett Johansson, estuvieron ahí en la plataforma hablando. Hágame favor, cuando un artista de Hollywood se va a tomar la molestia para estar agarrando el micrófono y no lo queremos, lo queremos fuera. ¿Por qué? Simplemente porque Trump iba a favor de los principios de Dios y eso no le gustó. Y por eso lo desecharon, etcétera, etcétera, lo borraron del mapa, le quitaron Facebook, cuentas, todo, no está Trump en las redes sociales. Imagínense, un presidente, y todo porque iba a favor de los principios de Dios. Muy bien. Déjalo, Samuel, ponle su rey. Vamos a darle el partido que ellos quieran. ¿Están necios? Ok, muy bien. Versículo 9, vamos a ir al siguiente, dale la vuelta a su Biblia, capítulo 9. Dice así, Saúl es elegido rey, tiene como título. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorad, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. O sea, que guapo. No había otro más hermoso. Wow. O sea, estaba hecho un querubín, Saúl. Por fuera estaba hermoso, pero por dentro su corazón estaba podrido. Lo vamos a ver más adelante. No había otro más hermoso que él, de hombres arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, güero, guapo y alto, ¿no? Imagínense, la mujerada, ¡wow! Ese va a ser nuestro rey. ¡Qué guapo! Muy bien. Capítulo 10, vaya al capítulo 10. Permítame tantito, ahí un segundito. Versículo 17, ahí en capítulo 9, vaya al versículo 17. Miren, como Israel quería un rey que los gobernara, entonces Jehová elige a Saúl.
Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Así como en el versículo 16, de que cuando ungen al rey David, y que saca a Isaí a todos sus hijos, y que Samuel esperaba que le dijera a Jehová: es este, me lo vas a ungir. Y sacaron al más grande, y luego al que sigue, y luego al que sigue, y etcétera, etcétera. Así, y hasta cuando pregunta Samuel: ¿no tienes otro por ahí? Sí, hay un pastorcillo que ahí anda atrás pastoreando las ovejas, a ver, tráelo. Y cuando viene David, y dice Jehová: este es, úngemelo. Entonces, así también Dios elige a Saúl para que vieran el pueblo y entendiera cómo iba a ser su rey. Este es el que gobernará mi pueblo. Bueno, y en el versículo 10, ahora sí voy al versículo 10, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y en el capítulo 10 tendría que usted leer todo para avanzar, pero ahí le muestra que la señal: mira, Saúl, Dios te ha ungido hoy. Le derramó aceite. Y eso, en el Antiguo Testamento, cada vez que se ungía a alguien con aceite, venía de parte de Dios. Y era delegar autoridad a alguien de parte de Dios. Hoy en día, cuando ponemos diáconos, maestras o pastores, ya no se unge con aceite. Vas a nombrar a un diácono, vas a ordenar a un diácono, a un líder, a un pastor, a una maestra. No necesitas ponerle aceite, porque el aceite solo está permitido cuando alguien está enfermo. Santiago 5:14. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Nada más se ora y se le impone las manos. Es imposición de manos. Y ahora los pastores, cuando ponemos las manos, imponemos la mano a alguien, estamos delegando autoridad, estamos bendiciendo de parte de Dios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se hace. Antes el aceite era símbolo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, y por eso, ya teniendo el Espíritu Santo, nosotros podemos delegar autoridad, podemos imponer manos, porque cuando imponemos manos, estamos delegando autoridad a los que van a servir, a los siervos, siervas, etcétera, etcétera, y ahí les estamos delegando un derecho. Es lo que hacen. Por eso, ahora, siempre cuando se bendice a alguien, ¿sí? Y más cuando un candidato viene y que en vez de que se vaya a la religión, a hacer un rito satánico, a permitir que lleguen los brujos y que le pongan saumedio y humo por acá, y etcétera, etcétera, como lo hizo el presidente cuando el primer día que tuvo se fue ¿cómo se llama? Al Zócalo, y hubo un rito. ¿Por qué no dijeron que la iglesia fuera? ¿Por qué no tomaron en cuenta a los pastores? ¿Por qué? ¿Por qué la religión? ¿Por qué siempre va a ser así? Porque así está este mundo. El mundo está bajo el maligno. Aquí es donde ungen a Saúl como rey, le derraman el aceite y tienen que leer todo ese capítulo para ver que sí, en efecto, como la nación había pedido rey, Dios les concedió su deseo, y sí, Dios, Jehová, estaba con Saúl, que le dio algunas victorias sobre los filisteos. Y cuando vieron la nación de Israel, que la primera batalla, ya como rey Saúl, vencen a los filisteos, ¡que viva el rey! ¡Este es! Ahí es donde se dieron cuenta. Y algunos, antecitos todavía, miren, vaya ahí en Samuel capítulo 10, al versículo 17, vaya al versículo 17.
En adelante vamos a leerlo, tenemos que avanzar tantito. Dice así: después Samuel convocó al pueblo, después de haber ungido a Saúl como rey, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová misma y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy, ¿a quién? A vuestro Dios, que os guarda de todas de vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Queremos un rey, queremos este partido. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestras millares. Y habiendo Samuel que se acercanse todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Fue tomada la familia de Matrí, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Preguntaron a Jehová si todavía no había o no estaba el que los iba a gobernar, el rey. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bajaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, de los hombros hasta arriba. Era más alto que todo el pueblo. Saúl era altísimo, 2 metros de altura más o menos. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y les escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Miren, aquí vemos desde ese tiempo cómo la envidia, cómo gente perversa, aún así no van a estar de acuerdo. Menospreciaron a Saúl. Este es el que nos va a gobernar, este güero alto. Es que es verdad, nunca vamos a estar de acuerdo por nuestra falta de conocimiento. Estos perversos que hicieron, menospreciaron a Saúl, tal vez no estaban enterados de todo el rollo que se había sucedido antes. No estaban enterados, llegaron a última hora o se enteraron a último minuto. Bueno, ¿sabes qué? Ya nos pusieron a un rey, así, y no conocían el trasfondo de que, bueno, fue Dios que lo eligió a Saúl. ¿Querían rey? Ándale, pues ahí está. ¿Querían este partido? Ándale. Como aquí en Chiapas, estaban duro y duro. Queremos al güero. Y estaban duro y duro. Y dice Dios: ándale, pues, ahí está. ¿Y qué hizo? Al final, los videos estuvieron que en avionetas se llevó todas las maletas de dinero. Ándale, pues, descaradamente. Pero querían. No consultaron a Dios. Y seguro muchos cristianos hicieron lo mismo. Y así sigue pasando y va a seguir hasta que Cristo venga. Pero la iglesia tiene que despertar, tiene que tener un conocimiento. ¿Cómo debemos de actuar? Después de que ya Saúl es ungido y etcétera, etcétera, más adelante tiene usted que ir a versículo 12, 13, 14, donde vemos que Saúl empezó a gobernar y a tener unas batallas y las ganaba, y el pueblo lo apoyaba y decía: no, entonces sí, este es nuestro rey, y viva el rey y todo. Pero ¿saben qué? Cuando un rey y un gobernante no va conforme a los principios de Dios, y el pueblo se hace partícipe, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Miren qué pasó.
tarde o temprano se iba a ver lo que había dentro de Saúl. Versículo 15. Adelante es el versículo 15. Saúl desobedece y es desechado. Ándele pues, ahí está su rey. Samuel capítulo 15. Mire, nada más le leo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec, los amalecitas, a Israel al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños. Es aquí donde los ateos dicen: no, ese no puede ser un Dios. ¿Cómo es que es posible que ustedes crean y amen a un Dios que mate a los niños, que mande matar gente? No, que Dios puede ser ese, pero no entienden. Y a niños y a los de pecho, los bebés, ¿qué culpa tienen? Los amalecitas bebés, los niños, vacas, ovejas y camellos y asnos. ¿Qué pasó? Este es el principio para los que nos ven en las redes sociales y los que no entienden. ¿Por qué Dios manda hacer esta matanza? Dios sabía que los amalecitas ya no tenían remedio. No se iban a convertir a Jehová. Nunca. Y Dios conoce bien las personas. Dios sabe quién se va a convertir a Él cuando lo estamos viendo en la predestinación. Dios sabe quiénes le iban a recibir a Jesús. Y Dios sabía que los amalecitas no tenían remedio. Era pueblo pagano que atacó a Israel cuando salían de Egipto. Y cuando alguien se mete con el pueblo de Dios, cuidadetes. Cuando alguien se mete con nosotros y nosotros no le hayamos hecho nada, Dios nos defiende. Nadie atacará a mis ungidos. ¿Por qué mandó a matar? Los amalecitas ya no tenían remedio, se iban a rebelar. Y si la historia seguía, iban a hacer contaminación para la nación de Israel. Y si los amalecitas, así como en el desierto, mandaba a sacar gente, a exterminar gente que no entraran al campamento, etcétera, etcétera, para no contaminarse, porque si se contaminaban, se corrompía la nación, Dios se iba a ver obligado a destruir a la nación de Israel, y por lo tanto, si destruía la nación de Israel, porque se iba a corromper, entonces Dios faltaría a su promesa que de Israel vendría el Mesías, y Él traía su plan, y nadie lo iba a retrasar. Por lo tanto, Dios tenía que deshacerse de gente que no se quería someter. Y a niños. Pero los niños y los bebés, esa es otra historia. Los niños aquí en este pasaje, ellos aún así que iban a ser muertos, iban a ser salvos. Porque los niños y los bebés eran inocentes. Jesús lo dijo: de tales es el reino de los cielos. Porque su inocencia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Esto es lo que no comprende el mundo. En la misericordia de Dios, prefirió levantar a esos niños, a los bebés, y guardarlos para el reino milenial, porque si crecían esos niños, se iban a corromper como sus padres, como esa nación pagana, idólatra, etcétera, etcétera, y Dios los iba a tener que exterminar. Eso es lo que no entiende el mundo. ¿Por qué Dios toma las decisiones? Y aún si entendemos esto, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Él es soberano, Él puede hacer con nosotros lo que le plazca, porque Él nos hizo. ¿Y quiénes somos nosotros para ponerles al tiro a Dios? Si Dios quiere ahorita, ¡fum! Luis, vente a casa. Y caigo fulminado. ¿Y qué?
Si Él nos manda a traer de alguna manera o permite que alguien se muera, se enferme y se vaya a casa antes de tiempo, ¿y qué? Así lo permitió Dios. Si Él hubiera querido, hubiera sanado, pero no fue la voluntad, se lo prefirió llevar a casa. Por eso en Corintios 11:23, que a todos los cristianos que andan en pecado y participan de la Santa Cena, y no entienden, se van a casa antes de tiempo. Para que no los juzgue como va a juzgar al mundo. Dios en su misericordia, cristianos que no obedecen, que no entienden, se van a casa. En su misericordia, Dios prefiere llevárselo antes de tiempo para que no los mande al lago de fuego. Miren hasta dónde es el amor de Dios. Muy bien, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telán 200,000 y 10,000. Pero miren, ¿cuál es el problema? ¿Por qué fue desechado Saúl? Veamos el versículo 11. Tiene que leer al rato en su casa todo este capítulo para que entienda. Me pesa, miren, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Se ha rebelado en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice así, vayamos al versículo 22. Versículo 22. Les voy a rápidamente, ¿qué es lo que hizo Saúl? Va, ataca al pueblo de los amalecitas, dijo, ¿cuál era la orden de Dios? Exterminan a todos, nadie queda vivo, mujeres, hombres, niños y bebés, y los animales. Exterminen a todos. Yo sé por qué se los digo. Ustedes nada más obedezcan. Y rey, siendo jefe, siendo gobierno, siendo el rey, el que lo gobernara, no, dejaron, ¿qué es lo que hizo? Dejó vivo al rey Amalek. Y lo más bonito, lo más precioso, algunas vacas gordas, etcétera, oro por ahí, lo aportó. No, esto no está bueno. Mire, estos animalazos, mire, estos borreguitos no están bien. No, los apartemos. Los vamos a usar para el sacrificio a Jehová. Mira, están preciosos, qué chula manada de borrego. No, eso no los acabemos, los vamos a ofrecer a Jehová. No, estas vacas no nos van a servir para alimentarnos un buen tiempo, no los matemos. Al rey Amalek lo voy a dejar vivo, no sé qué va a pasar, pero vamos a ver. No lo vamos a matar, agárrenlo y llévenselo. ¿Y qué dijo Samuel? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, ¿qué cosa? Es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren qué hermoso. Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas. ¿En qué se complace más Dios? ¿En qué? En nuestra vida. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Prestar atención. Poner atención a la palabra. Su mente estar centrada. Escuchar qué nos quiere decir Dios. Todavía no estoy entendiendo a dónde quiere llegar, pero estoy poniendo atención. Porque, 23, léalo. Porque como pecado de abominación es, ¿qué cosa? La rebelión. Y como ídolos de idolatría, la obstinación. La rebelión es como brujería. Y como idolatría es la rebelión. Como brujería y como ser idólatras. Entonces,
¿En qué se complace Dios? En que andes trabajando, sirvas aquí, por allá, tu servicio, muy bien, todo está bien, etcétera, etcétera. Pero cuando se les da una orden, no hay respuesta. No estoy de acuerdo. Tranquilo. Dios va a venir contra mí si yo estoy dando una orden, un consejo que no va de acuerdo a su palabra. Yo sé por qué se los puse el video, para que comprendiéramos un poquito más. Le puse los dos, el video y la prédica, y lo estamos viendo desde otra perspectiva diferente. No estoy predicando lo mismo que el pastor Chuy. Como pecado de brujería y de idolatría es la rebelión. Si Dios pone a un pastor y usted dentro de su espíritu lo siente, lo discierne, entonces usted está consciente de que ese es varón de Dios. Que va a cometer errores, los va a cometer, es humano. ¿Nos vamos a equivocar? ¿Vamos a cometer errores? Sí. Y de eso vamos aprendiendo. De eso yo como pastor voy aprendiendo. Y soy humilde y reconocer cuando me equivoco, cometo un error. Bueno, le pido perdón a Dios. Señor, perdóname y dame sabiduría para no volverla a cometer el mismo error. ¿Ok? Si hoy cometo un error, bueno, en ese mismo instante yo le pido perdón a Dios y bueno, y no lo vuelvo a hacer. Voy a tener cuidado. Porque soy hombre. Pero usted debe discernir. Usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos hacer? De nada sirve que estemos muy activos en la iglesia cuando no obedecemos en su palabra. Más adelante vamos a ver un estudio que se llama la sujeción pastoral. En la Biblia, ¿cómo quiere Dios que nos sujetemos al líder, al que está responsable de ustedes? ¿Por qué Dios desde el Antiguo Testamento puso un líder? ¿Por qué Dios, los saco de Egipto y que se gobiernen solos? Necesitaban un pastor desde ahí. ¿A quién puso? A Moisés. Y así sobre toda la historia. Reconoce Saúl su pecado. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. O sea, Saúl, siendo gobernante, le dijo al pueblo: lo que ustedes manden, lo que ustedes me digan, lo que ustedes pidan. ¿Quieren que se apoye el matrimonio igualatario? Ándale pues, vamos a seguir con eso. ¿Quieren que se permitan el aborto? Ok, no vamos a decir nada de eso. Cuando nos entrevisten, lo vamos a decir para que ustedes lo escuchen y nos apoyen y recibamos su voto. Y temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Ahí está, y consentí. Un gobierno al tiempo de hoy está a lo que el pueblo diga. Vamos a darle lo que ellos quieran. Al final, nosotros ya ellos vienen con un propósito, no vienen por servir de corazón al pueblo, vienen con una intención de su corazón, es el billui. No vamos a robar descaradamente, no vamos a hacer como otros que se lo llevan hasta en avioneta, no, vamos a hacerlo de una manera muy diferente para que cuando salgamos limpio. Y el cristiano que no discierne, no se da ni cuenta. Y por eso, Saúl siendo rey, gobernador, y consintió a la voz de ellos. No, Saúl, mira, hagamos esto.
No exterminemos todo, mira esto y esto y esto nos va a servir, etcétera, etcétera, etcétera. No llevemos este botín. Muy bien, ahí en el capítulo 15 al 22 y 23, Saúl comete el error garrafal que le costó la presidencia, vamos a ponerle, de la República. Consintió al pueblo, lo que ellos digan. Porque este pueblo, hablando de México, vamos a llevarlo a tiempo de hoy, los que no son cristianos, ellos quieren otra cosa, vamos a consentirlos. Porque si nos ponemos, mira, ¿sabes qué? No. Si hacemos lo que Trump hizo, ni nos van a dar su voto y nos van a querer linchar. Y nos van a querer borrar del mapa. Entonces, mejor lo que ellos pidan. Total. Miren, con que les demos atol con el dedo, con eso lo hacemos. Ni se van a dar cuenta. Y al final nos vamos a llevar un paquetazo. Lo vamos a hacer bien bonito. Nos vamos a llevar el paquetazo bajo unas grandes comisiones. Y ahí nadie nos puede comprobar. La Torre Chiapas, 1,000 millones de pesos. 1,000 millones de pesos. Nada más la torre. Imagínense esa obra grande que están haciendo ahorita, que no era necesario. Se supo que en ese tiempo, y así es, así se maneja. Yo porque trabajé en oficina, lo sé. ¿Cómo se hace las compras y ventas dentro de gobierno? Yo fui, es más, yo participé también en un concurso de informática. Yo era jefe de informática. Y un concurso de la venta de 100 computadoras. Móchate y te damos la venta a ti. Y así fue. Se supo que en ese tiempo el gobierno, y eso está en las noticias ahí, tal vez ya lo borraron, que el gobierno de ese tiempo se llevó el 10% de la obra de la Torre Chiapas. Échale pluma. Así sutilmente se llevan la mejor tajada. Pero eso no lo ve. Lo vamos a dejar hasta aquí. Esta es la primera parte. Espero terminar el próximo domingo. Espere el estudio para que vaya entendiendo cómo nos debemos comportar de acuerdo a la política. Así como dijo el pastor Chu, el cristiano y la política. Y cuando terminemos, vamos a tener, después de terminar, 10 minutos, 15 minutos de preguntas y respuestas, si alguien tiene una duda, para que lo estudiemos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos habla, para que no seamos ignorantes. Por eso está tu palabra, Señor, para que nos dirijamos cómo debemos comportarnos ante el gobierno, ante las autoridades que tú permites. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te pido, Padre, por la vida de mis hermanos, que ellos puedan ver con los ojos del Espíritu que todo está basificado en la palabra. Que tú seas el que le abra los ojos del entendimiento para que sepamos cómo comportarnos en estos tiempos. ¿A quién vamos a elegir? Señor, y en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a elegir gobernantes que no vayan en contra de tu palabra. Sabemos que no hay a quién irle, pero tenemos que elegir y no ser como Pilatos, que dejar que ellos elijan.
sino que si oramos como cristianos, si nos uniéramos como cristianos y oráramos pidiéndote a ti un gobierno, un presidente conforme a tu corazón, tú podrías escuchar como escuchabas al pueblo de Israel cuando te clamaban, y poner a alguien, aunque no sea lo mejor, porque nadie va a ser mejor gobernante, ni presidente, ni rey para gobernar en este mundo hasta que Jesús venga. Pero mientras tanto, oh Dios, te pedimos que en estas elecciones nos pongas un rey, un gobierno que por lo menos vaya a favor de tus principios morales. No permitas, Señor, que un gobierno que esté corrompido moralmente, aunque civilmente tenga buenas propuestas y que ayude mucho al pueblo, está bien. Pero más vale, como dice tu palabra, que obedezca a ti, que te conozca a ti, que sea un presidente que vaya conforme a tus principios, que no vaya en contra de ti. Eso es lo que queremos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos este 2 de junio, que tomemos conciencia y que se haga valer nuestro voto como cristianos. Y aunque hagamos una lucha, como se dice, pero nosotros tenemos que decidir. Porque podemos orar y decir, Señor, pon tú al que tú quieras, tú vas a decidir. Sí, podemos orar, pero no podemos permitir que ellos decidan. ¿De qué sirve orarte y dejar que ellos decidan? No, no queremos que nos pase como al pueblo de Israel. Queremos rey, queremos rey. No, Señor. Oh Jehová, danos un gobierno conforme a tu corazón, conforme a tus principios, para que esta nación pueda ser bendecida. Padre, en el nombre de Jesús, eso es lo que te pedimos como iglesia, que nos des un gobierno conforme a tus principios. Que gane el mejor, Señor. El mejor candidato o candidata que vaya a favor de tus principios, que te conozca, que conozca tus palabras, Señor. Eso es lo que nos importa. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien de las redes sociales no tiene a Cristo en su corazón, tal vez has escuchado la palabra y has entendido que no piensas como Dios piensa en su palabra, que Él nos quiere dar un gobierno conforme a su corazón, como lo hizo con el rey David. En el nombre de Jesús, te invitamos a que te arrepientas de tus pecados y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. No importa la religión que tengas, yo te invito a que vengas a Cristo. No era una religión. Ven a Cristo. Él te llevará al Padre. Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres invitar a Cristo, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus palabras. Y dile así, desde lo más profundo de tu corazón: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por mis pecados. Y Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor
y mi Salvador. Te necesito tanto. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Quiero vivir para ti. En el nombre de Cristo, te pido, Señor, que guíes mi vida de ahora en adelante. Enséñame a vivir para ti. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez y has invitado a Jesús a que entre a tu corazón, déjame decirte que el Espíritu Santo ha entrado. Jesús en la tercera persona de la Trinidad. Lo que tienes que comenzar a hacer es leer tu Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Busca una congregación cercana, la más cercana a tu casa, ahí en esa ciudad, en ese país donde tú vives. Busca una iglesia cristiana y diles que ya recibiste a Cristo y que te vas a empezar a congregar. ¿Has entendido hoy el mensaje? Piensa bien por quién vas a votar. Mientras tanto, te bendecimos. Si quieres dejarnos un comentario, un inbox, nos gustaría orar por ti orar para conocerte. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.